Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Un Café para el Alma. Estamos muy agradecidos con ustedes por abrirnos las puertas de su corazón para tener esta experiencia con Dios. Como lo hacemos en cada programa, queremos iluminar nuestra realidad a través de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, porque es fundamental acercarnos a lo que vamos viviendo desde la palabra, desde la iglesia. Así que un abrazo, los queremos mucho. Gracias a Conecta Televisión por abrirnos este espacio para llegar a cada uno de ustedes. Pero antes es fundamental entrar en la oración. Antes es fundamental conectarnos con la palabra. Vamos a escuchar esa palabra que nos renueva, que nos fortalece y que nos anima a hacer nuevas todas las cosas. Sean todos bienvenidos. Iniciamos nuestro programa conectándonos con la palabra y lo hacemos a través de la carta del apóstol San Pedro, donde él expresa: por sus llagas hemos sido curados. Por las llagas de Jesús somos curados. Por su amor, por su misericordia, hemos recibido este don de la salvación, de la sanación. Por eso hoy los invitamos, mis queridos amigos, a que en los momentos límite, a que en los momentos de enfermedad, a que en los momentos donde nos sintamos sin fuerzas, nos acerquemos a las llagas de Jesús, nos acerquemos a su cruz, porque solo por Él podemos ser sanados. Gracias, Señor, porque nos quieres bien, porque quieres que en la integralidad de nuestra vida podamos caminar haciendo el bien. Tú nos muestras tu amor y tu misericordia en todos los acontecimientos de la vida. Permítenos cuidarnos integralmente. Permítenos cuidarnos por medio de nuestra salud corporal, pero también de nuestra salud espiritual. Que podamos alabarte, glorificarte todos los días de nuestra vida. Virgencita María, acompáñanos en el caminar, acompáñanos, mamita, cuando ya no podamos más. Amén. Hoy queremos tener un programa muy especial. Queremos hablar sobre el cuidado de la salud corporal, pero también del cuidado de la salud espiritual. Esto es fundamental porque a veces pensamos simplemente en cuidar una de estas dos áreas, y hoy desde este programa queremos hablar sobre el cuidado de nuestra salud física y espiritual. Y para esto hoy está con nosotros el doctor Juan José Vanegas Ruiz. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Agradezco mucho al Padre y a toda la comunidad de la Parroquia San José que nos ha permitido tener esta conversación, este diálogo sincero desde la experiencia de vida mía como médico, pediatra, nefrólogo, con un antecedente de mucha formación en la docencia y fundamentalmente teniendo como vocación de servicio esta tarea de cuidar a los enfermos, niños y adolescentes desde la experiencia profunda de mi opción de fe. Y esto es muy, muy especial porque podríamos hablar simplemente del cuidado de la salud desde la ciencia, pero hoy poder hablar desde el cuidado de la salud desde la ciencia y desde la fe será fundamental. Por algo el Papa San Juan Pablo II llegó a expresar: la fe y la razón son las dos alas para llegar al conocimiento de la verdad. Doctor, ¿por qué es fundamental cuidar el cuerpo y el alma? Hay una frase en el Génesis que hace una invitación, y es que Dios todo lo creó bueno e hizo al hombre para que cuidáramos de esa creación. O sea, somos co-creadores con el Señor. Y de alguna manera esa palabra cuidar en el terreno de la salud es el amor hecho acción. O sea, cuidar no solamente es tutelar, acompañar, sino que es una responsabilidad que tenemos como seres humanos ante el Creador, de que nuestro ser de creados sea siempre para dar gloria a Él. Y de alguna manera ese contenido espiritual que carga el ser creados nos obliga como templos del Espíritu Santo a que seamos un ser íntegro. Entonces, cuidar de nuestra salud no solamente es una tarea, digámoslo así, antropológica, sino que es una tarea inclusive vocacional, que nos exige como ser cristianos hacerlo. Entonces, cuidar no solamente pasa
porque no nos sintamos enfermos, sino que la enfermedad como tal puede ser también la enfermedad de tu espíritu. Entonces, el cuidado es un cuidado integral. Es un ser integral el que está convocado a que en relación con otros no solamente se sienta bien, sino que haga sentir bien a otros. Entonces el cuidado de la salud es tan amplio que no solamente toca con la persona, sino con el entorno. O sea, la salud no es solamente, como nosotros nos enseñaron en las facultades de medicina, un ser biopsicosocial, sino que también ahora tenemos una carga de espiritualidad en la salud que es necesario abordar. Y es que la integralidad es fundamental porque, como usted lo expresaba, nos lleva a ser mejores. Cuando nos vamos simplemente por un área, tal vez nos especializamos en esa área y nos quedamos ahí, pero nos olvidamos de muchos elementos que son fundamentales. ¿Qué es necesario para cuidar esa salud física y esa salud espiritual? ¿Qué elementos podríamos recopilar para ayudar a nuestra comunidad en este sentido? En cuanto a la salud física, yo creo que tenemos que partir desde lo más sencillo, de lo más elemental. Es sentirnos en la obligación, por ejemplo, de alimentarnos bien. Y muchos de nuestros feligreses no tienen inclusive a veces el dinero suficiente para su propio alimento y sustento. Entonces, toca primero con eso, de la necesidad de que alimentándonos bien podamos sentirnos mejores. Lo segundo es que nuestro cuerpo debe ser cuidado no solamente con la actividad física diaria, abandonar el sedentarismo, ¿sí? Tener una necesidad ingente de que todos los días tengamos algún mínimo de actividad, así sea 15 minutos, 30 minutos, 4 veces a la semana o 3 veces a la semana, en que el ejercicio no solamente nos disponga para que nos sintamos mejor, sino que también nos prevenga de muchas enfermedades. Lo tercero es que durmamos bien, o sea, que tengamos un descanso y una recreación, no solamente compartida con nuestra familia, sino que también ese descanso sea reparador. Y yo creo que fundamental para esa salud física es necesario orar cotidianamente, orar constantemente, orar persistentemente. Tener esa relación en que llenemos de contenido todos esos actos que hicimos para cuidarnos de un contenido espiritual desde nuestra experiencia de fe. O sea, no solamente nos tenemos que alimentar bien nuestro cuerpo, sino alimentar bien nuestro espíritu. Entonces, educarnos en esa oración cotidiana, en la lección divina cotidiana, para que esa espiritualidad llene de contenido nuestra necesidad de cuidar nuestro cuerpo. No es el culto al hedonismo, que ahora esta sociedad nos la patrocina. No es ir al gimnasio a que tengamos un cuerpo 90, 60, 90 o los músculos más templados. No es el culto al cuerpo, no. Como les digo yo a mis pacientes, tú no tienes que ir al gimnasio para verte bien, para aparentar que estás bien, sino para sentirte bien, para estar bien de salud. No es para que los otros vean que tú estás fortalecido, te ves mucho más guapo o más guapa, no. O sea, la necesidad que tenemos nosotros ahora no es de aparentar, sino de ser y de que de alguna manera nos sintamos bien con los demás y con nuestro propio cuerpo y con nuestro propio corazón. Pues desde la experiencia de fe yo creo que ese es el objetivo, no es cuidar nuestro cuerpo para que el cuerpo sea mucho más guapo o más tenso o que tengamos los six-pack o las chocolatinas en el abdomen. Doctor, ¿y cómo combinar medicina y espiritualidad? ¿Cómo llegó usted a sentir como ese llamado a decir, tengo que servirle a los otros en el cuidado de la salud, pero también cómo puedo yo desde ahí tener esa experiencia con Dios? Porque podría decir una persona tan formada, diría, yo no necesito de nadie. Sí, que sea muy racional. ¿Cómo hizo para combinar esto, la medicina y la espiritualidad en su vida? Mira, yo aquí traje un libro incluso que toca esa pregunta, coincidencialmente, padre. Mire, este libro lo escribió el doctor Julián H. Ramírez Urrea y yo los invito a que lo consigan ahí en el Hospital San Vicente Fundación. Se llama Medicina y Espiritualidad. Y eso responde mucho a la pregunta que usted me está haciendo. De alguna manera,
pues yo soy hijo de un médico ginecólogo que aún vive, gracias a Dios, y él está retirado, tiene sus 92 años, yo tengo 63 años, y cuando él estaba en su formación académica y terminó su carrera, no lo hizo desde una experiencia de una casa pues que tenía todas las comunidades, sino lo contrario. Él inclusive tuvo que embolar para poder pagar sus estudios. Y viendo ya a mi padre, y desde la experiencia de las comunidades donde yo estaba formándome como cristiano, él me entregó, gracias a Dios con mi mamá, la posibilidad de que estuviera en un colegio católico, en el Colegio Calasanz. Y ahí en ese Colegio Calasanz, un padre, Fernando Torija López de Antona, que falleció hace unos 15 días, me marcó en el cuarto bachillerato. Y aún conservo esa frase que él me dijo en unos retiros espirituales: el que ve la luz nunca más volverá a dormir tranquilo. Y eso me sucedió a mí. Y mi sentido de vocación, que la vocación es un llamado a servir, a llenar de contenido cada uno de los actos de servicio que yo estaba realizando como joven, inclusive como adulto después, estaban marcados por varias opciones. La opción por la fe, la opción por vivir la fe en comunidad, la opción preferencial por los pobres y fundamentalmente que siempre estuviera cargado de una experiencia orante. Y esas 4 opciones me marcaron a mí porque Jesús fue el que llenó de contenido mi vida para poder tomar la decisión de ser médico. No fue fácil, o sea, yo quería me gustaba mucho el español, la literatura, etcétera, pero no pude pasar a la autónoma ya. Entonces dije, la mejor manera de que yo pueda estar cerca de los demás es siendo médico. Pues veía a mi papá, pero yo creo que eso fue lo que me marcó. Entonces comencé la carrera con ese sentido, y después cuando terminé mi carrera y me casé con mi esposa, desde la experiencia de comunidades en el movimiento juvenil cristiano Almatá, desde los 14 años comencé el trasegar por todos los grupos apostólicos donde he estado: el movimiento juvenil cristiano Almatá, las comunidades del cine, después en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que aún sigo cercano de ella, y obviamente en las parroquias donde hemos estado aquí en el Retiro hace unos 13 años, en Los Salados y ahora con ustedes acá, y también acompañando en algún momento al padre Marco Tulio en la parroquia de Emaús. Entonces, ese sentido eclesial marcó mi vida y no pudo de todas maneras matizar toda mi práctica médica, porque en la relación médico-paciente yo descubro que me transformo porque necesito que ellos vean en mí el Dios que los acompaña, el amor de Dios que los acompaña. Entonces yo no me quedo solamente en el niño o en el adolescente que viene a consultar, sino que veo mucho más allá, y gracias Dios mío porque me ha dado una sensibilidad particular para conocer el dolor del otro, para acompañar el dolor del otro, para estar con el otro cuando él me necesita. Cada uno de los pacientes que se sienta frente a mí es importante, y eso no me lo dio la carrera, aunque sí tenemos formación para ello, sino que me lo dio mi trasegar en la fe. Entonces, más que restarle a la racionalidad de mi práctica médica y técnica, porque fui docente durante 28 años en la Universidad de Antioquia del programa de especialización de nefrología pediátrica y fui coordinador de eso, y entonces tenía que estar muy bien formado académicamente y ser muy claro en mis conductas. Más que restarle a esa formación académica, me llenó y me planificó la vida como médico que he tenido hasta ahora. ¿Qué le dice usted ese lema de la Universidad Católica de Oriente que reza: a la fe por la verdad y la ciencia? A la fe por la verdad y la ciencia. Yo creo que muchas de las personas, inclusive hay un texto hay un libro de un científico que dice cómo encontró a Dios. Él era ateo profundamente, y de encontrar como la perfección de la creación, inclusive el DNA, el libro está decorado en su ilustración, en su portada, con una doble hélice del DNA, y él era ateo y confesaba el ateísmo,
Y a partir de encontrar sus investigaciones profundas, como físico, como biólogo, como inclusive casi llegó a tener pues su nominación al Nobel, él hace posible descubrir la presencia de Dios en toda esa creación. Entonces, me gusta mucho ese lema, no lo conocía, a la fe por la verdad y las ciencias, porque a partir del contacto directo con la creación, podemos descubrir al Dios que nos creó y que nos ama. Y eso que en ese libro que le cuento, que por cierto se lo voy a traer para que lo lea, es muy bonito, cómo descubre uno cómo no creer, como la canción que dice, cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, pero también nos dio en cada particular átomo, no solamente lo del Big Bang, que es una teoría pues de la creación pero en el principio estaba el espíritu. Y entonces hay cada cosa, cada perfección de la creación que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea tan perfecto? Y la única forma de responderlo es porque Dios existe. Y entonces ahí la fe nos asalta. Y como lo digo yo, la fe no es una seguridad, es algo que todos los días lo tengo que conquistar y algo que todos los días la tengo que alimentar y fortalecer en el diálogo permanente con Jesús. El Papa Francisco habla mucho hoy de la cultura del descarte, habla mucho de que estamos inmersos en una sociedad individualista, en una sociedad donde cada día queremos estar encerrados en nuestros propios criterios, ¿cierto? En nuestro propio ego. Y el Papa Francisco insiste mucho, nuestra sociedad hoy es la sociedad de ese lema que muchas veces hemos escuchado, el primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto se estalló. ¿Por qué nos estamos encerrando tanto? ¿Por qué queremos simplemente pensar en nosotros y no en esa experiencia con los hermanos? Yo quiero tocar dos elementos con la teoría de Descartes antes de lo que usted menciona de la necesidad de estar con otros. En la teoría del Descartes yo pienso que hay una concepción muy de lo que sirve es lo que debe permanecer. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Nosotros hemos hecho distanasia, dejar morir con dignidad. Me encanta la especialización de cuidado paliativo del dolor, como una especialización que acompaña y que de alguna manera brinda lo que nosotros como médicos tenemos que tener como principio. Primero, no hacer daño y segundo, brindar consuelo. Esa es mi tarea cotidiana cuando hago un acto médico, brindar consuelo. Yo puedo decir una verdad y he vivido verdades durísimas con mi hijo que tuvo un cáncer con metástasis pulmonar. Me conmuevo incluso al recordarlo, porque me tocó decirle a mi esposa y a él que estaban con el cáncer y ver su llanto, le cuento que me quebrantó. Entonces, uno puede proteger la vida, de hecho desde la concepción. Soy un antiabortista no solamente por mi fe, sino porque uno es ser humano desde la concepción. Entonces, eso es otra parte de la teoría del descarte. O sea, por ejemplo, las clínicas, y me perdonarán las clínicas de INSER, etcétera, aunque no mencione una marca o cualquier otra cosa, la fertilización in vitro tiene su problema. Y a mi hijo se lo ofrecieron porque fue un cáncer testicular. Y nosotros desechamos, y él desechó esa opción porque le dijeron, no, es que vamos a hacer una fertilización in vitro, salen 5 embriones y los que sean bonitos sirven, pero si no son bonitos se van. Entonces le dieron la explicación que es bonito, ¿cierto? Entonces si se puede conservar uno, y entonces le preguntó, ¿y los otros 4? No se desechan. Usted no necesita sino uno. Ahora, si quiere los otros 4, se lo conservamos en frío, pues congelados. Esa es una teoría del descarte. Y puede parecer muy bonito porque muchas de las personas que no han podido tener un hijo lo han tenido así. Pero a 4 se abortaron, ¿cierto? Entonces quería como tocar eso de la teoría del descarte con lo de cómo las experiencias cercanas a la muerte y cómo las experiencias de concepción de la vida tocan con esa teoría del descarte. Y lo segundo, lo que usted me preguntaba. Y antes del segundo puntico, ahorita que estaba pensando, ¿cómo vive un médico su código, su ética en esas situaciones?
¿esa formación verdaderamente permanece o simplemente pues ante esas situaciones puede uno decir sí, pues que lo hagan o que no? ¿Cómo vive ese código hipocrático que hacen ustedes el día en que se gradúan como médicos ante esas situaciones? Yo creo que uno no se puede independizar ni desligar de su concepción de fe. Entonces, uno se puede declarar impedido en tomar algunas decisiones, pero me tocó muchas veces tomar la decisión de dejar de hacer, porque ya no había una esperanza de vida para el paciente. Y acompañar a esa familia con la verdad de que posiblemente su hijo iba a fallecer. Y no estoy hablando de adultos, estoy hablando de niños que incluso ahora con la pandemia fallecieron. Yo llegué a una experiencia concreta a una unidad de cuidado intensivo, una niña de 4 años, venezolana por cierto, hija de migrantes, y estaba padeciendo lo que nosotros llamamos un MISC, M-I-S-C, un síndrome pues por el COVID, sistémico. Y yo llegué a dializarla, entonces yo le pregunté a mi compañero, ¿qué esperanza de vida tiene? Porque yo la veo muy mal. Mi compañero dijo, no Juan, intentémosle, listo, intentémosle, pero yo te digo, creo que le hago la diálisis, la hemodiafiltración y la niña no va a sobrevivir. Y eso sucedió. Pero yo le tenía que expresar eso a su madre y contarle por qué podía pasar. Entonces, esas experiencias cercanas a la muerte tocan desde nuestra experiencia de fe una realidad y es, bueno, yo tengo que ser sincero, tengo que ser generoso en mi acompañamiento, en mi explicación técnica de lo que está sucediendo y no dejar de no sentir dolor. ¿Sí? En ese caso yo tomé la decisión de hacer algo, pero en otros casos digo, si le hago esto, no va a sobrevivir. Y si se lo haga, pues va a sufrir más. Entonces muchas veces los papás nos decían, haga lo que usted considere conveniente, porque usted es el médico. Le dijo, sí, pero yo no quiero que mi hijo sufra más. Entonces eso también toca con nuestra experiencia ética de decir, bueno, es que el tema es conservar la vida, pero en calidad, con calidad de vida, y no un vegetal o una persona que queda con muerte cerebral, no, ¿cierto? Conservar la vida con Exacto. calidad. Y por eso la calidad de vida está en todo lo que tenemos que hacer por ella. Exactamente. El segundo elemento que usted me dijo fue que la gente se ha convertido en unos seres muy individualistas, pero es que se les olvida que nosotros estamos hechos para estar con otros, para estar en relación con otros. El día de la consulta, una paciente estaba muy triste, entonces yo hice una reflexión ahí en un momentico y le dije, uno tiene que pasar por la experiencia de sentirse amado por vez primera, y uno tiene que siempre volver al amor primero, incluso en la pareja, a recordar esos momentos gratos del enamoramiento, de cuando me declaré. Hay que volver al amor primero, y el amor primero nuestro es que Dios nos ama, y después sentirnos que porque Dios nos ama tenemos la responsabilidad de relacionarnos con otros con una experiencia de amor y de solidaridad y generosidad. Y en ese momento podemos vivir tranquilos y entender que si llega la muerte, nos descubra amando. Entonces, yo no creo, no tiene sentido que el hombre se cultive solo como un ser que es el ombligo del mismo. No, por eso esas experiencias de nueva era, de etcétera, de yoga, etcétera, lo que hace es cultivar el amor y centrar al ser humano en sí mismo. Sí, cuidan de pronto de que la meditación trascendental, etcétera, 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 que sería otro programa con ustedes aquí en Un Café para el Alma, pero ese tipo de cosas tienen su trasfondo que no es fundamentalmente cristiano. Nos ayudan seguramente como autoayudas, perdón la redundancia, pero de alguna manera lo que están poniendo el centro no es en la relación con los otros y con Dios, que debería estar el centro, como dijo hoy el Evangelio, en que tu tesoro está donde pones tu corazón, y tu corazón lo debes poner en Jesús, no en ti mismo, que eso es lo que buscan este tipo de
de ideologías, de la nueva era, que tú seas tú con el universo, porque ya ahora se habla de que el universo nos ayude, que tal cosa, pero nos descentra realmente. ¿Quién rescató más que la dignidad del ser humano que Jesús? ¿Quién fue más humano que Jesús? Nadie. O sea, entonces Jesús nos llama también a rescatar nuestra propia dignidad, y nuestra propia dignidad no pasa porque seamos egoístas, sino en relación con otros. Por eso los invito a que pasemos a nuestra siguiente sección en nuestro programa Un Café para el Alma. Nos conectamos ahora con el alma. Nos acercamos ahora a nuestra siguiente sección. Nos conectamos con el alma y lo hacemos a través de una frase del Papa Francisco. Él expresa: no hay que olvidar nunca la singularidad de cada enfermo, con su dignidad, con sus fragilidades. Es toda la persona en su integralidad la que necesita cuidados: el cuerpo, la mente, los afectos, la libertad, la voluntad y la vida espiritual. Con una vida espiritual sana, tendremos un cuerpo y una mente sana. Gracias por haber estado con nosotros. Nunca olvidemos la integralidad en nuestra vida. Llegamos pues al final de nuestro programa, Un Café para el Alma. Un café muy interesante, Sí, padre. en este día, Doc. ¿Qué mensaje le dejamos hoy entonces a nuestra comunidad para finalizar nuestro programa? ¿A qué los podemos invitar después de todo esto que hemos conversado en este ratico? Que cuidar de nuestra salud parte de la opción fundamental por Jesús. Que cuidar de nuestra salud no solamente significa sentirnos bien y estar bien, sino que en la relación con los demás, en la relación con Él, podamos descubrir la necesidad de vernos como unos seres íntegros que deben alimentar no solamente su cuerpo, cuidarlo como tal, sino su espíritu. Nos quedó faltando un pedacito. ¿Cómo fue esa experiencia suya de Dios? ¿Cómo fue el encontrarse con Dios para permanecer ahí adherido? Usted medio lo tocó, pero bueno, nos queda ahí debiendo otro programa por aquí. Bueno, padre, muchas gracias. Doc, Dios le pague por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por habernos acompañado y abrirnos las puertas de su corazón para poder llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de Dios a cada uno de sus hogares. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo Café para el Alma. Un abrazo para todos, que la Virgen y San José los acompañen. Chao, Gracias. chao.